Vamos a continuar un poco con lo que tiene que ver con estados de agregación y temperatura, ¿sí? ¿Cómo influye el estado de agregación? ¿Cómo influye al estado de agregación la temperatura que pueda tener la sustancia? Repasemos el concepto de sustancia y sus estados. La sustancia, ¿no? La materia también podríamos decirlo, se presenta en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. A su vez, la materia, ¿no? Tiene, digamos, puntos para medir, magnitudes, que se conocen con el nombre de temperatura y presión. ¿Sí? Y en definitiva, una y otra tienen que ver. La temperatura y la presión son dependientes una de la otra. Es decir, que un estado puede tener determinada temperatura de acuerdo a la presión que hay. O sea, ejemplo, la temperatura del agua de ebullición es 100 grados centígrados, ¿no? Del agua cuando hierve es la temperatura del punto de ebullición, 100 grados centígrados. Pero esto ocurre cuando la presión atmosférica es la que tenemos, que es de una atmósfera, ¿sí? Ocurre en estas condiciones. Si tenemos mayor presión, el agua hierve a menos temperatura, y si tenemos menos presión, hierve a más temperatura. O sea, depende de la presión. Como habíamos dicho al principio, la temperatura es el grado de agitación promedio de las partículas y depende de la presión, ¿sí? A mayor presión hay cambios de temperatura, ¿sí? Y lo que tiene que ver con temperatura y cambio de estado sería de la siguiente manera. Habíamos dicho que la temperatura era la energía cinética promedio de las partículas. Imaginemos un cubito de agua que está compuesto por partículas, ¿no? Está en estado sólido, ¿sí? Cuya temperatura está por inferior a los 0 grados centígrados, o sea, la temperatura que tiene acá es inferior a los 0 grados centígrados, por eso está en estado sólido, ¿no? En cubito. Y supongamos, esto está claramente, ¿no?, a una presión atmosférica normal, la que tenemos de una atmósfera. Y supongamos que comenzamos a aumentarle la temperatura, o sea, le agregamos fuego a esto. Bueno, conforme vaya aumentando la temperatura de las partículas, va a ir cambiando de estado, o sea, va a ir pasando al estado líquido. ¿Por qué? Porque la temperatura inferior a cero va a pasar a cero, o sea, va a llegar hasta cero, y en cero va a empezar su punto de fusión, se llama. Por lo tanto, el cubito va a empezar a derretirse. O sea, un cambio de estado de sólido a líquido. Supongamos que en este líquido la temperatura es 20 grados centígrados. Habíamos dicho que al principio, cuando se está fundiendo, está en 0 grados centígrados, que es el punto de fusión del hielo. Bueno, esta agua se está derritiendo y llega a esta temperatura de líquido a 20, pero supongamos que seguimos calentando. Cuando seguimos calentando, la temperatura esta va a aumentar hasta 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, y el agua va a comenzar a transformarse en vapor de agua, o sea, otro cambio de estado. Ocurrieron 3 cambios de estado: de sólido a líquido y luego a vapor. ¿Sí? Sólido, líquido y vapor, que también podríamos decirle gaseoso, aunque no siempre es la mejor acepción. Los cambios de estados van de sólido a líquido a gaseoso, o sea, aumentando su temperatura. Decimos que son cambios progresivos. Mientras que cuando volvemos del gaseoso hasta el sólido, tenemos cambios del tipo regresivos. Los cambios de estados de sólido a líquido se conoce como solidificación, como su nombre lo indica, ¿sí? El cambio de sólido a líquido, solidificación. Y de líquido a gaseoso, en este caso, evaporación. Sería vapor en el caso de agua, ¿no? Por eso tenemos cuidado de no decir directamente gaseoso, porque el estado gaseoso es cuando la sustancia está en su estado gaseoso a su temperatura normal. En cambio, el vapor está inducido. En realidad la sustancia, el agua, en temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido. Por eso no le decimos gaseoso, sino llamamos vapor.
Corrijo, de sólido a líquido, fusión, porque se funde. Un ejemplo, por ejemplo, es del hielo, por ejemplo, al líquido, ¿sí? Otra puede ser de la manteca cuando se derrite, se funde. De líquido a gaseoso, evaporación, porque habíamos tratado el ejemplo del agua. De gaseoso a líquido, condensación, por ejemplo, cuando el vapor de una olla o de la pava o del baño toca una superficie fría, se forman gotitas, o sea, se condensa. Y de líquido a sólido se llama solidificación, como su nombre lo indica, y por ejemplo es el caso típico de el hielo en la heladera. Por último tenemos los casos de sólido a gaseoso, que es sublimación, ¿sí? También se conocía antes como volatilización, por ejemplo el caso de las naftalinas, que simplemente es dejarlas en el cajón, se transforman con el tiempo, se evaporan de alguna manera, pasan de sólido a gaseoso directamente. Y también tenemos de sublimación regresiva, ¿sí? De gaseoso a sólido, por ejemplo esos sprays que vienen, que uno al tirarlos se transforman en espuma sólida.